Bueno, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Mi nombre es Bruno Vi- Villegas y bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo episodio de Diálogos Disfluentes. Y estoy nuevamente aquí con Sebastián Roca. Es un gusto nuevamente conversar. Sebastián, ¿cómo, Sí, cómo estás? bien, gracias Bruno, el gusto es mío también. Genial. Entonces, bueno, ahora me toca a mí un poco plantear el tema y como te comenté hace unos segundos, estaba pensando hablar de la pausa, ¿no? Lo que acabo de hacer. Am, la pausa me parece que da para poder conversar y por ahí empezar a reflexionar su importancia, ¿no? Y cómo nos ha servido o no en nuestra experiencia como personas con tartamudez. ¿Qué opinas tú, Sebastián? Sí, o sea, pienso que puede ser una de las herramientas más importantes, ¿no? Como técnica para diferentes cosas, para la aceptación, para la eficacia del lenguaje, para crear tensión dramática también, pero paradójicamente puede ser una de las técnicas más complicadas de usar, ¿no? Este, y creo que es a la vez técnica y es a la vez herramienta que posibilita otras técnicas, ¿no? Y es a la vez eh, estrategia para la aceptación. Es súper chévere porque ataca bastantes diferentes elementos de la tartamudez que la hacen tan complicada, ¿no? Sí, sí, efectivamente, no es sencillo, es hasta un tanto incómodo muchas veces, ¿no? Como es algo así como que nosotros tuviéramos una especie de percepción exagerada de ese silencio, de esos silencios que involucran necesariamente las pausas y por ende nos sentimos muy incómodos en cada pausa. Lo que creo que pasa es que psicológicamente las personas con tartamudez siempre han sentido una aversión al desperdicio del tiempo, creo. O sea, tal vez no es el término exacto, pero en grandes rasgos el concepto es que la gente te está esperando y tienes que decir lo que quieres decir lo antes posible. Y esta creencia creo que en definitiva no es real, o sea, no es que las personas que estén escuchando estén impacientes porque hables. O estén tan Y algo, impacientes como pensamos, ¿no? exacto, o sea, uno lo que hace es proyecta sus inseguridades y sus miedos en el otro. Y la pausa, que es la pausa consciente, en principio es poner espacio entre palabras de manera consciente y pensada. No es inconsciente. Nosotros, evidentemente, tenemos que pausar en, alguna, en algún lado cuando hablamos. Generalmente son en momentos gramaticalmente adecuados. Por ejemplo, no, al inicio de una oración, cuando una nueva idea, estás pensando, pausas, pero no es una pausa que haces a propósito, es una Claro, pausa que por el desarrollo normal te sale, ¿no? claro. Sin embargo, la técnica el ejercicio, dice que no, tienes que pausar. Tú sabes lo que vas a decir y sabes exactamente cómo lo vas a decir, pero tienes que conscientemente insertar un momento de silencio. Claro. Y esto es bien interesante porque las personas con tartamudez son enemigas del silencio. O sea, creo que en general preferimos el bloqueo que el silencio. Sí, O sea, exacto. nos sentimos más cómodos diciendo lo que pasa que decir lo que pasa es que esto implica. Exacto. Y es increíble porque, o sea, supuestamente para el... Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, creo que es porque queremos. Yo creo que son dos cosas. La primera es un tema de frustración propia, de que quieres sacar la palabra como el lugar porque tú sabes lo que quiere decir y es terquedad hasta un punto. ¿No? Y el otro es que creo que inconscientemente es para que sepan que todavía sigues hablando. Si es que te callas, es posible que hablen encima tuyo, ¿no? Claro. Pero creo que en esencia la pausa te puede hacer muchísimo bien, ¿no? O sea, en términos de fluidez y en términos de control, es la herramienta más potente que puedes usar. Yo también estoy de acuerdo que efectivamente debe ser una de las herramientas más potentes y que podríamos decir que pareciera que no hay mucha ciencia detrás, ¿no?
Sin embargo, es tan difícil de aplicar y es porque efectivamente, como mencionas, está relacionada con las emociones, ¿no? Con esta sensación de apresuramiento. Y yo me he dado cuenta cuando me he visto hablando en público que yo hago algo así como que cada vez que tartamudeo, como que me acelero después, como si quisiera ganar el tiempo que perdí en el Claro, bloqueo, ¿no? claro. Y sí, sí, es- Yo lo que me he dado cuenta es que, o sea, también es parte que es ganar tiempo, pero creo que la motivación tal vez es otra, o sea, esta es otra explicación, ¿no? Yo en terapia, lo que he leído, claro, es que justamente esa explicación es como que quieres compensar el tiempo que has perdido atrás. Y yo creo que es sí, pero una razón más potente es que quieres demostrarle al otro que sí puedes hablar bien. Y es más, puedes hablar mejor que la gente porque lo haces rápido. O sea, como que tenemos esta falsa equivalencia que si hablas rápido, como es más difícil, es mejor. ¿Entiendes? Como que creemos que la habilidad de hablar rápido, como el de la feria del hogar que habla rapidísimo, José Antonio, ¿no? Sí, sí, sí. Marco Antonio, Ah, ¿no? Ya. Para nosotros eso es o sea, eso es algo de los dioses, o sea, es una sí, habilidad única. Dices, ¿cómo es posible que diga tantas palabras en tan poco tiempo y de manera tan fluida? Ya, nosotros creo que queremos compensar, claro, ¿no? El error que hemos hecho antes, y al compensar, la manera que decimos, oye, sí puedo, es hablo rápido. Como que es una actividad que es difícil para mí, lo hago rápido claro. porque lo puedo hacer. Y sin embargo, la aceleración de velocidad, y esto ahí, corrígeme si estoy mal, pero entiendo que está comprobado que acelerarte para términos de fluidez es lo peor que puedes hacer. Claro, sí, Lo efectivamente, peor que puedes hacer. efectivamente, ¿no? Em, y, y sí, es como, de hecho, lo que mencionabas me pareció interesante la aclaración de agregarle la parte consciente, la pausa consciente, porque efectivamente, ¿no? Nosotros podemos pausar en nuestro propio discurso como parte de la planificación y también de tomar un respiro, ¿no? Em, Bueno, Sin embargo, eh, y querer poner una pausa de forma consciente, de hecho, requiere mayor esfuerzo y por eso también, y por ende también es más agotador, ¿no? Sin embargo, claro, al menos porque sí, o sea, siendo sinceros, no es que cada vez que vayamos a hablar vayamos a estar pensando dónde ponemos una pausa, sería inviable. Sin embargo, como claro. ejercicio, y es lo que justo estábamos conversando la otra vez, como ejercicio, el nosotros poder ser capaz de hacer una pausa y contrarrestar nuestra sensación de que tenemos que acelerarnos, sí me parece que debe ser, es un excelente ejercicio para cualquier persona con tartamudez. Esta pausa para poder resistir la presión del tiempo, ¿no? Em, no, no No, sé. esa idea que dijiste tú es increíble, porque justo hablamos que para mí hacer la pausa es muy difícil. Y yo, bueno, como te estoy comentando, conozco extensivamente los beneficios y los pros y las ventajas y todo. Y sin embargo, cuando las papas queman, en el momento que más lo tengo que usar, más difícil es. Y creo que es porque tenemos a la vez dos softwares que compiten, ¿no? O sea, nosotros como individuos tenemos el software de la mente racional y el software de las pasiones, del instinto más básico. Es claro que esta diferencia no es tan real, porque hoy en día sabemos que en realidad es imposible entender el concepto de la razón sin emociones, que ambas están ligadas y que las emociones informan a la razón. Pero para efectos del ejemplo simple, ¿no? Tenemos básicamente dos softwares que compiten a la vez. El software de la razón, que es el software racional, que es el software que escucha razones y que argumenta y cuando ve algo que no hace sentido cambia de opinión y no hay problema. Y el software tenemos más instintivo, ¿no? O sea, más animal, por así decirlo, donde las pasiones reinan. El software de las pasiones, de las emociones, es, por ejemplo, cuando eres hincha de fútbol de un equipo y entras en un estado de locura temporal, como que no, o sea, donde tu fanatismo por el equipo
hace que dejes de pensar en razones, no que todo es pasión. Ya, Claro. ese es un ejemplo sonso, pero un ejemplo tal vez más apto es en momentos donde consideras que estás en peligro. ¿Ya? Sí. Ese es el ejemplo más sencillo. Estás en una jungla de vacas en Iquitos y de la nada ves que se mueve el arbusto en la selva. Instintivamente, como estamos, ¿no?, creados, por así decirlo, lo que eso va a hacer es va a disparar la sensación de terror en nosotros. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, puede ser una serpiente, un jaguar, lo que sea. Entonces, en ese contexto que creemos que existe una amenaza, el software que toma el control del mando, por así decirlo, es el de la emoción. ¿Por qué? Porque es Al bastante instintivo, más, ¿no? exactamente, es bastante Ah, más rápido, más de hollarlo, ¿no? Si es que tomas el control del software de la razón, te matan. O sea, claro, es algo muy lento. Es pensar, bueno, es posible que tal vez sea, pero no, entonces, ¿qué hago? Analizo, corro, no corro. Entonces, en el instante que piensas y analizas, ¡ah!, mueres, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos este software de hace millones de millones de años. Actualmente nosotros somos incapaces de distinguir entre una amenaza social con una amenaza física. O sea, para nosotros, que haya, o sea, tener roche es a grandes rasgos la misma cosa que una amenaza de muerte. O Claro. sea, ir a una chica a decirle para bailar, nuestro o sea, o sea, la manera en que hemos sido creados hace que respondamos con pánico o con terror o ansiedad, que es exactamente la misma reacción de que cuando estás en la selva y ves una cosa que te asusta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese software lo que hace es que sea muy complicado que utilicemos una técnica que conocemos que es buena, como las pausas. Claro. O sea, toda esta explicación es básicamente para decir que eso, cuando estamos ante miedo, cuando las emociones son muy elevadas, utilizar una técnica, en este caso las pausas, que te está diciendo justamente lo opuesto. Lo que tú quieres en el momento de la amenaza es huir o pelear. Entonces, es hacer algo. O te vas corriendo del sitio o fuerzas. Como correr del sitio es rarísimo, pues, que empieces a hablar, te quedes y huyas, no vas a hacer eso. ¿Qué haces? Sigues peleando. Y la pausa te está implicando que hagas lo otro, es decirle, oye, cállate un segundo, deja que pase la fuerza, deja que pase el tiempo, y de ahí recién habla, ten tranquilidad y ten calma. Claro. ¿Entiendes? Y, sí, dale. No, 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 bueno, nada, solo para decir que efectivamente, ¿no? Es como no solamente frente a situaciones, sino también frente a momentos de tartamudez en sí mismos, ¿no? Nosotros sentimos que ese momento Ah, de tartamudez estamos en una situación de vida o muerte y por ende tensamos, luchamos, y efectivamente nuestro cerebro racional lo dice, no, no, y es lo que dice pues la modificación de la tartamudez, ¿no? Tienes que ser consciente de lo que está haciendo tu lengua, tus labios cuando estás tensionando y progresivamente es disminuir. dificilísimo, Claro, en pues. ese momento hacerlo con esos niveles de emoción tan altos es bien difícil. Por eso es que es tan Exacto. importante este proceso de desensibilización, ¿no? El, Sí, el po- poder, eh, el poder entrar en estos momentos donde sentimos que, estamos, que es de vida o muerte, y quedarnos ahí un rato y darle la señal al cerebro de que efectivamente no es así, ¿no? No estamos tartamudeando y sin embargo no nos hemos muerto, ¿no? Eh, claro. y efectivamente ahí es donde poco a poco va siendo más fácil poder usar este tipo de estrategias como la pausa, ¿no? Exacto. Y creo que esta explicación que acabamos de dar es fundamental, no únicamente para el tema de las pausas. En el tema de las pausas es particularmente claro, y es un ejemplo súper bacán, porque justamente te fuerza a hacer lo opuesto que todo tu cuerpo te impulsa a hacer. Lo que todo tu cuerpo te impulsa a hacer es utilizar un exceso de energía en ese momento, ¿no? Es hacer algo, tienes que hacer algo, porque te está pasando en ese momento, tienes que reaccionar. Todos tus instintos humanos y animales te impulsan a eso. Y sin embargo, en base a la práctica, cosa que es posible, que es difícil, pero no es imposible, tienes que ejercer autocontrol y decir, no,
me caigo. Pero creo que esa explicación es fundamental que la gente entienda. ¿Por qué? Porque claro, en todos los libros está usa tu pausa. O a veces en terapias o en técnicas te dicen, usa la técnica, no usa la pausa. Y si la persona no entiende que fisiológicamente no estamos creados para usar la pausa, sino que es un comportamiento adquirido que tiene que dominar después de muchísima práctica y esfuerzo, claro, lo único que vas a hacer es golpearte, es decir, eres un animal, eres una bestia, si no sabes qué hacer y no lo haces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y te flagelas y tienes que saber que es normal que sea difícil porque tienes todo tu cuerpo está condicionado para que corras, en general en Sí. todo. Qué importante lo que acabas de decir, porque efectivamente yo creo que o sea, hay que aprender a diferenciar entre lo que es la responsabilidad de decir, claro, obviamente si yo quiero aprender a usar una estrategia, una técnica, en el momento en que la necesite, la tengo que practicar, ¿no? Eh, Sin embargo, también, como mencionas, eh, y va de la mano con, con esto que yo suelo decir, que efectivamente las personas... que efectivamente las personas, toda persona que no tiene tartamudez reaccionaría probablemente muy similar a lo que nosotros hacemos si es que sintieran lo que nosotros sentimos, ¿no? Entonces Sí, no es claro, tampoco tan sencillo como que usa tu pausa, usa tu técnica, a veces que nos puede pasar en otros contextos donde no estamos en la sesión de terapia con el terapeuta, sino un familiar o alguien que ya saben que nosotros sabemos nuestra estrategia, ¿no? Y nos dice, pero usa, ¿no? claro, 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 no es tan sencillo tampoco. claro. O sea, o sea, y el consejo que están diciendo es correcto, o sea, Claro, que sea difícil no implica que no la tengas que usar, claro, cero, pero lo que sí puede implicar es que seas un poquito menos duro contigo mismo o estricto si es que no la usas completamente correctamente en claro, todo contexto, ¿no? claro. O si es que a veces no sale, ¿no? Exacto, me parece que, que creo que este concepto es bueno para todo ámbito, ¿no? De las personas en general, sea el campo que quiera mejorar. Creo que la métrica correcta para ver el progreso no es otras personas, sino es tú mismo el día de ayer. O sea, lo que tienes que ver cómo estás avanzando y esto aplica para tu tartamudez, para como artista, ¿no? Si tocas piano, para el deporte, para los ejercicios, para lo que tú quieras, para clase, universidad, etc. Es intenta cada día, que sea, entrenar un poquito lo que quieres conseguir y un poquito más que el día de ayer. O sea, es mala estrategia cuando de la nada arrancas, ponte piano, pucha, una hora, ¿no? El lunes, de ahí el martes 2 horas, el miércoles 3 horas, estás afanada, cerramos todo, y ahí el jueves no haces nada, el viernes no haces nada, el sábado no haces nada. Porque el miércoles siempre es obvio, paso, ya hice ayer 3 horas, entonces ¿no? Arrancar de Mm. hacer esto mucho mejor es que hagas todos los días 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, y de ahí intentar que comparado con el día de ayer lo hagas un poquitito más de tiempo. O sea, el lunes hice 5 minutos, martes hago 6, el miércoles hago 7, de ahí quedo en 7 minutos por 2 semanas, de ahí si siento que puedo un poquito más, a 10 y de ahí a 12. Eso lo que es en esencia, Bruno, es interés compuesto. Tú es increíble, has visto, ¿no? Estos ejercicios que hay de cuánta plata ganas si es que pones en una cuenta de ahorros y interés compuesto, ponte $100 hace en el año 30, para el año 2000, ponte, eres millonario. Hacía. O sea, el interés compuesto en cualquier cosa es una cosa de locos. ¿Qué es el interés compuesto? En principio es al capital ahorrado, lo incrementas al año 6%, 6%, 6%, 6%. Ese capital en 20 años, ¿sabes la cantidad de plata que es? Y es igualito para actividades o fortalezas de carácter, ¿no? Es la misma cosa, Sí, es la sí, misma cosa. efectivamente, ¿no? Pues, pero es como que hay que, en cuanto a técnicas, a cosas, como por ejemplo la pausa consciente, eh, hay como que sobrepasar cierta valla, por así decirlo, que nos genera
la inercia de pues seguir haciendo lo que normalmente hacemos, ¿no? Y a veces eso puede ser muy incómodo, por ejemplo, con la pausa, ¿no? El que nos gane la tendencia de querer hablar, ¿no? Y a mí eso me ayudó mucho, el practicarlo también en la calle con personas, ¿no? Porque efectivamente hay personas que tú estás pensando, o también, por ejemplo, cuando hablas por teléfono, ahí también incluso suele ser, no sé, aún como Sí, más presión, ¿no? Porque está la claro, persona y tú estás haciendo tu pausa y te dicen, ¿aló? ¿Sí? claro. Porque, claro, hay esa sensación de que pues no estás, ¿no? Claro, y que estás haciendo pausas en momentos que no son las adecuadas, ¿no? claro, 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 claro. Pero sí, o sea, a mí el ejercicio, porque actualmente, por ejemplo, no es que yo pueda hacer pausas o que haga muchas pausas, probablemente no hago tantas pausas. Sin embargo, como ejercicio sí me ha ayudado mucho para poder resistir esa presión del tiempo, como mencionábamos, ¿no? Incluso, por ejemplo, em, eh, te pasa que en ese ejercicio te vas a encontrar con personas súper impacientes que te miran con una cara y como que ya, hijo, rápido, ¿no? claro. Y, pero cuando tú ya entiendes que estás haciendo este ejercicio y que independientemente de lo que haga el otro, esto te va a ayudar a ti a mantener la calma, incluso en entornos más, con mayor presión, yo creo que te preparas para afrontar lo que sea, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, no, Y creo que, o sea, fácil para ejemplo, no para efectos que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando. Las pausas son, no, como un ejemplo, ¿no? Creo que de la manera que te lo enseñan, y esto lo he leído de Schneider, ¿no? Phil Schneider y Peter Wright hicieron un artículo, creo, en el 2004, así donde lo explican perfecto, donde dicen que la manera de utilizar las pausas es, imagínate que estás en un carro, ¿no? Y es un carro viejo, pues, no es un tico de los 80. Entonces el carro tiene dificultades a la hora de utilizarlo. Entonces imagínate que estás en el camino y de la nada ves una subidaza. Y para efectos del habla es un momento que estás con mucha ansiedad. Lo que tienes que hacer ahí es poner el carro en primera. No tienes un cerro, tienes que poner en primera. ¿Qué significa primera en términos del habla? Pausas. Tienes que hacer una pausa cada palabra. Y a la hora de hacer la pausa, tienes que físicamente cerrar, juntar los labios. Entonces, pones primera, de ahí en segunda, haces una pausa cada dos, tres palabras. De ahí en tercera, haces una pausa cada tres, cuatro. De ahí ya estás un poco más suelto, haces una pausa cada cinco palabras porque sientes que no hay baches. Y cuando ya no sientes ningún tipo de dificultad, estás en quinta o en sexta, que simplemente no piensas conscientemente las pausas. Entonces tú tienes tu excelente, carro, ¿no? excelente ejemplo, ¿ah? Excelente ejemplo. Qué bacán. Sí, sí, claro, y pienso que y ellos ponen la pausa como dos cosas, como de manera preventiva y de manera Claro, en la tartamudez, ¿no? De claro. manera preventiva, ¿cómo funciona? Yo no tengo ninguna necesidad de utilizar las pausas porque no estoy sintiendo fuerza ni ansiedad. Pero de manera preventiva, por si acaso, empiezo a hablar con más pausa. Eso lo que puede hacer es que coja confianza, que escuche mi fluidez, Claro. que haga que sepa que yo puedo hablar de manera fluida, ¿no? Y después viene cuando ya tengo dificultades, ya veo que hay ciertas turbulencias en mi habla, entonces empiezo a poner las pausas. Te da como una mayor sensación de control, ¿no? Eh, sí, básicamente. Em, Mira, que hagan ese ejemplo. De hecho, claro, como mencionábamos hace un rato, suena muy lógico todo, ¿no? Pero sí, pues es cuestión de ir practicando como todo, ¿no? Como toda técnica, como todo abordaje. eh, Creo yo que lo mejor es ir practicándolo
de forma progresiva, efectivamente, ¿no? Poder practicarlo cuando nuestros niveles de miedo y de ansiedad sean primero bajos, ¿no? Donde no hayan Claro. niveles y ahí poco a poco ir incrementando la dificultad, ¿no? Y esta pausa, también la ubicación muchas veces fundamental es en el inicio también, en el inicio en el que empezamos a hablar, ¿no? A veces estamos cuando, por ejemplo, algunas personas mencionan que suelen tartamudear más cuando tienen que responder una pregunta, ¿no? Entonces, te preguntan algo eh, y tú ya sientes dificultad, y ya sientes que estás tensando, ¿no? Porque sientes que Ya. tienes que responder ya, ¿no? Y poder Exacto. darte una pausa inicial, ¿no? Antes de responder, cuando te hacen una pregunta por teléfono, cuando tienes que decir aló para contestar una llamada, el poder hacer una pausa inicial probablemente vaya a hacer que la intensidad de esa sensación de que tengo que empezar disminuya y por ende puedas empezar con mayor facilidad. Exacto. Ahí una buena técnica para eso, un buen tip, es que cuando te hagan una pregunta, antes de responder, tienes que pensar 3, 2, 1 y de ahí hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces la tartamudez es una aceleración, es como que, no, es Y como es tensa, reacción, pues, o sea, es reacción ante el miedo. Y como conversamos en un inicio, es lógico, pues tienes miedo, casi golpeas o empujas o utilizas un exceso de energía y un exceso de tensión. Eso es la adrenalina que sientes en momentos de miedo, es justamente eso, te dan un hit de energía extra para que la utilices, claro, y para que que, pelees o huyes. claro, Entonces, en este caso, ¿cómo peleas contra el bloqueo? Empujando más fuerte. tensionando, claro, Lógico, que es tensionando, que es usando un exceso de fuerza. Lo que te está diciendo acá es, oye, relájate, cuenta 3, 2, 1 y recién habla después de ese periodo de tiempo. Sé que otra vez lo complicado es hacer que esta respuesta sea automática, es hacerlo un hábito. ¿Cómo se hace eso? Eso es terapia de, bueno, en inglés se llama CBT, que es Cognitive Behavioral, ¿no? Cognitive Behavioral Therapy, que es, tienes que entrar, o sea, es básicamente para que una persona pueda enfrentar sus miedos, lo pones en un inicio de un escenario muy fácil donde sí sienta que puede hacer algo. Por ejemplo, están las personas que tienen miedo a los ascensores. Ese es un ejemplo fácil. Haces que en un inicio vaya a un piso donde haya un ascensor. Y le dicen, ¿puedes estar dentro del edificio con el ascensor? Sí, 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 eso ofrece, ya, chévere. De ahí haces que se acerque al, al ascensor un poquito, pones a unos 10 metros. Y ahí dices, ¿acá estás bien? Sí, 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 acá estoy bien. De ahí a 8 metros, ¿acá estoy bien? Sí, sí puedo, creo. Allá 5, de allá 4, de ahí 3. O sea, evidentemente esto es en el tiempo, ¿no? De ahí claro, haces que esté con un pie dentro del ascensor y el otro fuera. Y ahí ya está incómodo. Pero le dices, no, mira, pasa nada, no es que entres al ascensor, o sea, estás afuera del ascensor, pero estás un poquito más cerca. Y así vas haciéndolo, ¿no? Día a día, semana a semana, hasta que al final el pata entra al ascensor con más gente, el piso 1 al 2, tranqui, y ahí subes del 1 al 3, 1 al 4, al sótano, hasta que ya lo pasas solo. Es el claro. mismo concepto. Y es lo que muchas veces suele pasar, ¿no? Y es que lo que nosotros pensamos como, pero ¿por qué cuando estoy en mi cuarto y practico mi técnica o practico mi exposición, puedo ser tan fluido, ¿no? Y ahí cuando después estoy delante de la clase y quiero utilizarla, no puedo hacerlo, ¿no? Y es efectivamente porque Por el eso, escalón de intensidad de de la emoción que dificultad. sentimos Exacto, es, pues, es muy alto. Entonces, exacto. tenemos que ir acercándonos poco a poco, ¿no? Y creo que el error que tenemos las personas con tartamudez es cómo enfocamos el problema. La manera en, en la que lo enfocamos, que es normal, es una de dos. Es siempre comparándonos con el otro. Dices, pucha madre, soy un inútil, soy un deficiente, incompetente. ¿Por qué? Porque hasta un niño Claro, habla fluidamente. ¿Cómo es posible que un niño lo haga bien y yo que soy adolescente o adulto no lo puedo hacer? Entonces, siempre la comparación constante es con el otro, no es contigo mismo el día de ayer. Ahí arrancamos mal. Que otra vez no es como críticas, no como observación, que es lógico porque en general nosotros, para todos los otros contextos,
nos comparamos con otra gente de nuestro entorno. Por ejemplo, si es que tú como, como jugador de fútbol te comparas con Messi, eres un sonso, pues. O sea, el level para compararte no es Messi, el level es el pata del barrio, no son amigos, pichando. O sea, tú tienes que saber contra quién compararte para que no te sientas mal siempre. Pues. O sea, si un pata no de, o un pianista se compara con gente que toque recital, está y todo también. Entonces, Ya. tenemos que compararnos con gente que más o menos esté a nuestra altura. El problema es que para términos del habla, en principio todos hablan, o sea, todos Tienen son menos dificultad expertos que nosotros, claro. exactamente. Entonces, tu level de comparación con quien elijas generalmente es complicado porque todo el mundo no tiene esta dificultad para hablar. Eso en sí lo hace bien difícil, sí, sí, lo hace bien difícil. ¿No? O sea, es como comparas, pero tenemos que aprender a compararnos con nosotros mismos el día de ayer. Eso es Claro, paso, y eso no significa, por si acaso, aunque probablemente sea obvio, que personas con tartamudez no puedan alcanzar una fluidez incluso similar a la de las personas que no tienen tartamudez con la práctica y claro, eventualmente, ¿no? Sin embargo, partir de empezar a compararte y exacto. tratar de motivarte de esa forma probablemente no sea lo más eficiente. Claro, o sea, claro, o sea, es justamente eso, es cómo compararte y con quién. Me parece que cuando empiezas a aprender de comunicación efectiva y de técnicas y ojo que otra vez me parece que la fluidez es únicamente un componente de la comunicación, ¿no? O sea, hay Comunicación. gente, eh, hay personas con tartamudez que sin embargo tienen una habilidad para expresar ideas excelente, más que otra gente que es fluida, pero habla rapidísimo o ve al piso cuando habla y se enreda, entonces no es lo mismo. Sí lo hace más difícil, sí, de hecho que sí, pero si es que es una persona que quiere mejorar sus habilidades de comunicación, hay maneras para hacerlo, ¿no? El problema es que cuando ya de arranque, sin haber practicado o entrenado, como cualquier actividad, nadie, bueno, salvo genios contados, nacen siendo genios en lo que hacen. Todo el mundo tiene que aprender una técnica y practicarla, y en base a eso aprende bien la actividad, sea cual fuere, piano, fútbol, tenis, etc. ¿No? Entonces, creo que para resumir, tenemos que empezar a dejar de juzgarnos con el otro, más aún en contextos difíciles, y saber que nuestro habla, cuando estamos solos frente al espejo, no es el equivalente al habla cuando estamos con nuestros jefes. Es otro partido de fútbol. Es como, o sea, no sé, otro ejemplo, es como el jugador de fútbol otra vez que juega con sus patas en el barrio, donde no hay gente, donde no hay riesgo. O detrás de tu casa solo en una losa. Exacto, exacto. Que cuando juegas, escucha el mundial o una cosa así, o es más, en contextos menos locos, escucha el campeonato, la final interbarrios. Yo, yo en los campeonatos de fútbol de exalumnos estoy asustadísimo y sé que no es nada guau y nada, pero aún así como que arrancas con una ansiedad que uno es increíble. Entonces es exactamente lo mismo para el habla. Y además es hasta peor, ¿por qué? Porque en términos del habla, supuestamente esa habilidad ya la tienes. Deberías Entonces tienes tenerla, ¿no? todavía, exactamente. Entonces existe más presión que lo hagas bien, ¿no? Exacto. Claro, porque la gente no espera que tú no puedas decir tu propio nombre cuando te preguntan. Exacto, Y eso obviamente le agrega el doble de dificultad. exacto. Bacán, bacán. Este, bueno, creo que eh, hemos, he- hemos hablado de bastantes conceptos interesantes con respecto
a qué cosa conlleva usar una pausa, a por qué es importante usar una pausa y por qué pues efectivamente pueden venir muchas dificultades cuando queremos utilizarla y por ahí ciertos consejos en base a nuestras propias vivencias y también en base a lo que se ha encontrado efectivamente que funciona, ¿no? A nivel terapéutico sobre el uso de la pausa, ¿no? No sé si tengas algo más algún pensamiento más o reflexión que te genere el tema de la pausa, Sebastián. Mm, Tal vez que creo que también depende mucho del tipo de tartamudez que tengas, ¿no? Hay gente que con bloqueos, que tiene más bloqueos que prolongaciones y repeticiones, pero ponte en mi caso, que tiendo a cortar las palabras en dos. Las pausas en particular me es muy complicado porque siento que ya agarras viada, ¿no? Que por lo menos cuando ya has empezado a hablar y ya las palabras te están saliendo, tal vez a tropezones, pero te están saliendo. Entonces, hacer el esfuerzo consciente que tengo que frenar y empezar otra vez de cero es muy difícil. Y sin embargo, creo que se puede hacer, como hemos hablado, subiendo la dificultad, o sea, en base a la práctica y empezar solo, de ahí a empezar con gente con quien tienes mucha confianza, amigos y después a escenarios de alto estrés, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, probablemente ese poder continuar después de toda esa tensión o movimiento, lucha que hicimos, finalmente es probablemente uno de los principales factores que refuerzan la tartamudez y refuerzan el tartamudeo como un aprendizaje por condicionamiento, ¿no? Entonces Sí, vamos reforzando esas conductas de lucha y de escape porque eventualmente llegamos a salir. Entonces, y eso me pareció bastante interesante que lo plantea, bueno, no sé si solo él, probablemente muchas otras personas, pero cuando explican, ¿no? El tema de la cancelación, ¿no? Como técnica de modificación de la tartamudez por Van Riper, y efectivamente te habla qué importante es colocar la pausa luego de la palabra tartamudeada. ¿Por qué? Porque así disocias eh, la continuidad de tu habla del evento de tartamudez donde tú luchaste. Entonces, poner una pausa es como efectivamente estás rompiendo la cadena de reforzamiento de eso que yo hice estuvo bien y por ende continué, entonces lo voy a volver a claro, hacer y lo voy a seguir haciendo, ¿no? claro. Más que un premio es un castigo. Sí, por así decirlo, es un castigo, exacto. Claro. Es como un ta- time out, ¿no? Es como, Un, claro, ¿no? O sea, hacemos una pausa y ahí continuamos sin la tensión que tuvimos hace un rato, ¿no? Y sí, efectivamente es complicado, pero yo también considero, como mencionaste tú, que es uno de las estrategias que probablemente más utilidad nos da a nosotros con nuestra habla y con nuestra tartamudez. Y de hecho, por ejemplo, acabo de ver hoy, hoy día otra vez el discurso del rey. Y sí, pues no le estaban diciendo, pero rey, la pausa da, solemnidad, creo que dicen. Entonces voy sí, a ser el rey más solemne de la historia. sí, 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 buenazo, sí, Este, bueno, entonces, nada, creo que ha sido una charla bastante enriquecedora. De hecho, probablemente como nos ha tomado un poco menos de tiempo de lo regular, por ahí eh, hay que hacer otro episodio, pues. Entonces, dale, lo dejamos acá. Así la gente se entretiene un rato escuchando aprendiendo un poco sobre, pues, el uso de la pausa, por qué es importante y bueno, por ahí algunos consejos. listo. Ok, Sebastián, Chévere, gracias. gusto. Cuídate. Chao.